Hola, mi nombre es Wendy Guzmán Guerra y en esta ocasión les voy a compartir algunas ideas relacionadas a la evaluación curricular, algunos elementos conceptuales, un poco como esta panorámica de la línea de tiempo de la evaluación en general, desde la cual se establecen también los modelos de evaluación curricular y compartiré un par de experiencias para identificar algunos aspectos de la planificación, de los referentes que se emplean y del proceso propiamente de ejecución. En ese sentido, pues voy a compartirles una presentación en este momento para poder como fundamentar o apoyar más las explicaciones que les quiero compartir. En estos aspectos que queremos trabajar sobre la evaluación curricular, básicamente, pues, algunos elementos conceptuales. Cuando hablamos de evaluación curricular, ¿de qué hablamos? De allí, pues, algunas precisiones conceptuales. En todo caso, siempre vamos a ir organizando elementos sobre qué es la evaluación curricular, cómo se hace, con qué se hace, dónde se hace, con qué y cuándo. Y también el quién, con quiénes, ¿no? Que lo incluye allí. Vamos a considerar entonces en la evaluación curricular una definición clave, pero ¿qué es evaluación? Y lo vemos como un proceso indicativo de los logros alcanzados por el sistema educacional, es un juicio de valor y exige de quien lo está llevando a cabo el desarrollo de dos cualidades fundamentales, estoy de acuerdo a lo que dicen Valencia y Díaz del Valle. Por una parte, el dominio comprensivo de las diferentes acciones constituyentes del proceso evaluativo en ejecución y por otra parte, el mantenimiento de una posición ética que permita minimizar la subjetividad propia de toda emisión de juicios de valor. Esta idea de evaluación en general de aprendizajes curricular es transversal. Ahora bien, sabemos que en el campo de la evaluación existen múltiples términos, múltiples enfoques y modelos. Así que esa es una definición que consideramos bastante orientadora, pero siempre haciendo esta referencia a que, miren, el tema de la evaluación educativa, en la evaluación vinculada a todas las instancias del proceso y del contexto educativo, ha tenido una larga trayectoria. Aquí, sin entrar en muchos detalles, y creemos que pues con Tyler en el 1949 surge la gran eh, propuesta inicial para sistematizar estos procesos de evaluación, focalizada en ese momento en los objetivos de enseñanza como referencia para evaluar. Pero luego de eso han venido ocurriendo distintos planteamientos. Tenemos a Lee Cronbach, quien establecía todo este planteamiento con la evaluación eh, fiable, eficaz. De hecho, nos aportó el índice de Cronbach. A Stuffelbin vamos a encontrar que es uno de los modelos más posicionados o mejor posicionados en la en esa misma década y luego, pocos años después, tenemos a Malcolm Provost, quien también plantea el modelo de evaluación de discrepancia, que si bien podemos mencionar que básicamente es utilizar para comparar la información recabada con criterios establecidos por una normativa oficial y tomar decisiones para mejorar el programa. Estos tres, Cronbach, Stuffelbin y Malcolm y Probus, que tienen estas diferencias en el tiempo, pero que van a estar orientados a elementos similares, según una autora que es la evaluación como recogida de información para la adopción racional de decisiones, cada uno apoyando algunas particularidades. Cronbach, el tema de la fiabilidad en los datos cuantitativos, Stuffelbin con el modelo que integra otros elementos como lo que dice el acrónimo SIP, que es el contexto, elementos de insumos del proceso y del producto. Entonces, eso es un elemento fiable, pero también es un elemento de múltiples fuentes y el modelo de discrepancia de Probus, que básicamente es también de logro con objetivos, tiene mucho de ello. Y en eso estaría fundamentado en gran sentido en Tyler.
Luego en el 67 encontramos a Scriven, quien establece los elementos de juicio, recomendaciones a quien le debemos, como se plantea en la bibliografía, como se puede ver allí, unos elementos claves que fue el abordaje de la evaluación formativa y sumativa. Antes de Scriven no se trabajaba. Scriven marca ese hito y se atribuye en el campo educativo que fue el que posicionó la lista de verificación o de chequeo como instrumento de evaluación. Para él, la evaluación es juzgar, no acumular meramente datos por parte del evaluador, sino juzgar, emitir un juicio de valor. A McDonald, que tenemos el modelo ya de evaluación como modelo democrático o evaluación democrática en el cual la participación es fundamental, pero también es fundamental el sentido político de la evaluación. Es decir, la evaluación por un lado es un mecanismo para divulgar información creíble y fiable a la comunidad, a las personas no expertas en el área, y también es un elemento fundamental para la toma de decisiones de influencia social, de influencia de la política educativa en general. Y en esta misma década vemos que, fíjense, entre el 60 y 70 fue una década de gran desarrollo de los procesos de evaluación. También está ubicado la propuesta de la evaluación iluminativa, probablemente conocida por ustedes, propuesta por Bartlett y Hamilton en 1972, pero hubo como algunas actualizaciones hasta el año 76 y que básicamente es considerando el contexto y su incidencia en la enseñanza. Es un factor clave de este modelo de evaluación. Se centra también no solo en lo cuantitativo, que es un dato en sí mismo, sino en cómo podemos trabajar la descripción y la interpretación de los procesos que se evalúan. Entonces allí vamos notando en esta línea de tiempo cómo hay diferentes elementos que nos van a complementar y también nos van a invitar a tomar decisiones. En el 75 vamos a tener a Stake Robert, quien nos plantea igualmente el tema de la evaluación como procesamiento de juicios, pero en este caso de los juicios dados por los implicados en el proceso, ya no solamente desde datos específicos. Se refiere, y en esto va orientando, va fortaleciendo el tema de poder trabajar la descripción, la contextualización y la emisión de juicios y hacer el planteamiento de cuáles son los elementos favorables y desfavorables en toda esa situación o proceso estudiado. Y a este autor también se le atribuye una estrategia de evaluación que es el estudio de casos en la evaluación. Ya para la década de los 80 vamos a tener dos propuestas muy relevantes. Pues, habrán otros, no son los únicos autores, pero son las que hemos ido recogiendo a partir de algunas fuentes que nos parecen interesantes y que nos parecen que sintetizan. Está Steenhouse, Lawrence Steenhouse, su gran aporte ya es cambiar la connotación de la evaluación como proceso de investigación. De Steenhouse vamos a plantear o vamos a destacar el planteamiento de que la evaluación debe ser primero un proceso continuo y por otro que éste debe integrarse al hacer del currículo. O sea, la evaluación es para ir de manera permanente en un diálogo constante de incidencia en el currículo. Con Eisner, en el 85 tenemos una propuesta que también trabaja incorporar otros puntos de vista, desde el punto de vista plural, naturalista, inspirada en los procesos de la crítica artística, que era su área de desempeño profesional inicial. Luego, en los 90, vamos a ver una tendencia a la integración de modelos. Y de esta década me interesa destacar a George Posner, quien hace una propuesta de modelo de análisis integrado para la evaluación curricular particularmente. De él se van a destacar como algunos puntos, no solamente unos términos que tienen que ver con que él integra, él integra la recolección de datos cuantitativos con la interpretación, la descripción de datos y también el tema del contexto y el tema
de ver el proceso de evaluación curricular como un proceso de análisis del currículum, es decir, de identificar y de análisis, de estudiar cada uno de sus componentes, cómo se estructuran y hacer los análisis propios de cada uno. Se plantea además que el contexto va a determinar un determinado tipo de currículum apropiado, es un término que, bueno, invitarlos a profundizar en eso, y a trabajar el tema del currículum culto, los valores, las prácticas, las políticas que se vivencian cotidianamente en cada contexto. En general, la década de los 90 se va a orientar a la integración de distintos modelos y desde el siglo XXI creemos que se acentúa esa práctica de la integración, de la mestización o de la adaptación de cada uno de estos modelos y también a la aplicación de otros procesos que vienen vinculados a agencias certificadoras, que son, bueno, van a ser organismos que van a nutrirse de estos modelos, pero también de otros elementos políticos. Allí es bien interesante retomar como ese punto que nos decía también Scribe. Entonces, con esa panorámica muy somera, aquí voy a puntualizar en algunas definiciones. Voy a ir al clásico. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de evaluación curricular? Me voy a Tyler, 1950, esta cita en particular son los inicios. Él habla de la evaluación educativa en general. Y él dice, el proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas de currículo y enseñanza. De cualquier manera, desde el momento en que los objetivos alcanzados producen ciertos cambios deseables en los modelos de comportamiento de estudiantes. Entonces, la evaluación es el proceso que determina el nivel alcanzado realmente por los cambios de comportamientos. Aquí él está planteando cómo en última instancia el currículum se ve en las personas, en los estudiantes, y que es ver cómo estos objetivos educativos se van reflejando en esos cambios. Por otra parte, el modelo propuesto por Stuffelbin, hablábamos que él plantea el proceso, evaluación curricular, evaluación en general es el proceso de identificar, obtener y propiciar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y la comprensión de los fenómenos implicados. Todo esto, todas estas aristas se enmarcan en el acrónimo SIP, que es la síntesis de su modelo, que como bien se señala al lado derecho, refiere al análisis de elementos del contexto, de los insumos, del proceso y del producto. Más adelante, en uno de los casos de las experiencias que les voy a compartir, trabajamos con este modelo y podemos ver, bueno, qué abarcarían cada una de estas partes. Y un tercer autor que me parece fundamental y plantea ya otras aristas es Steenhouse. Steenhouse es el que nos plantea la evaluación como investigación. De este autor se puede concebir los estudios de evaluación como una investigación que permite descubrir lo que en general pudiera aprender sobre el desarrollo del currículo, tender un puente entre investigación educativa, práctica de la enseñanza y desarrollo del currículum. Es em, la gran propuesta de Steenhouse, como la evaluación no solamente es una acción administrativa o técnica, sino cómo ésta se transfiere de manera continua, de manera concreta en las prácticas curriculares, en el desarrollo curricular. Señala también Steenhouse que aquel que desarrolla un currículum, es decir, las y los evaluadores, debe ser un investigador y no un reformador. Debe partir de un problema y no de una solución. Elemento clave, porque la evaluación no es para dar un check solamente, sino para atender problemas de mayor amplitud.
La evaluación entonces debe guiar el desarrollo curricular a integrarse a él. Así quedaría destruida la distinción conceptual entre desarrollo y evaluación, manifestándose ambas como investigación. De Steinhaus también vamos a estar orientándonos con este enfoque de la investigación-acción y por allí va orientándose el enfoque de evaluación curricular desde Steinhaus. Pues estas tres definiciones como algún reflejo de esa línea de tiempo, yo creo que nos dan elementos para ver, mira, son distintas formas de abordaje. Ahora, ¿cuál podemos asumir? De igual manera, hay otras acepciones, ya no modelos, sino más actuales, 90, 2000, en el que se hace referencia y como sintetizando ya en esta lógica de la tendencia de los 90 que fue la integración. Sobre la evaluación del proyecto curricular, cuando hablamos de la evaluación curricular, vamos a hablar de la evaluación del currículum, del proyecto curricular, del desarrollo curricular, de muchas acepciones, pero que en todo caso vamos a ir a la esencia, al fondo de lo que estás mencionando. Medina, citada por Castillo y Cabrerizo, señalan, la evaluación es la actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto curricular. La evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados y fundamentalmente de las decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a cabo. En ese sentido, es importante entonces ya la visión de transferencia en que hay elementos como evaluación de calidad, de logro de objetivos y también en el proceso, la calidad, la cualidad que se desarrolla en el proceso. Por otra parte, Becerra nos plantea la evaluación curricular más vinculada a procesos de seguimiento. Y Becerra dice, el proceso de seguimiento y diagnóstico que se le hace a una propuesta de naturaleza o carácter curricular debe hacerse por varias razones. Y lo primero es que si el proceso de implantación del currículum se dio tal cual como fue programado. Por una parte, que se está centrando en la instancia, en la etapa de implantación del currículum. En un segundo, si lo que resultó de la implantación es lo que se esperaba. Allí hay un poco de seguimiento en las primeras instancias. Lo tercero, si lo que se está haciendo es lo planificado. Por un momento es la implantación inicial. Luego viene el proceso, la evaluación de proceso. Luego, si lo que se está empleando para alcanzar los objetivos es lo que está establecido. Aquí podemos abrir una gran discusión sobre lo planificado, lo ejecutado, lo oculto, pero en general es más allá de solo emitir un juicio de valor si es o no es, también es qué hacemos con esto. O sea, ¿ha sido una mejor opción o requerimos adecuarnos a lo establecido? Que es en última instancia la quinta razón para hacer la evaluación, que es tomar las decisiones y aplicar las medidas que sean necesarias. Por último, con respecto a las acepciones, vamos a tener a Lupita Nosenko y Giovanna Furnari, quienes nos dicen que pues, la evaluación curricular, por allí va la invitación, es un proceso inherente a la práctica curricular, que partiendo del diagnóstico de la actuación se identifica y recoge sistemática, continua y organizadamente información que sea útil, tanto cualitativa como cuantitativa y que ésta debe analizarse en pro de identificar cómo interactúan lo que denomina la autora, también inspirada en algunos elementos del modelo de Stuffelbin, lo que interactúan las fuerzas externas e internas del currículo, es decir, elementos entre sí y con el entorno. Por acá les indico un poco a qué nos referimos con fuerzas externas y fuerzas internas del currículum, que básicamente tiene que ver las fuerzas externas con el contexto, con las políticas que son determinantes y que son contextualizadas e históricas con respecto a los objetivos curriculares.
y que van a influir en su modificación y su adaptación para responder a las características y necesidades del entorno y las fuerzas internas, que tiene que ver más con las cualidades curriculares educativas, con los factores, las estrategias, metodologías, procedimientos que son inherentes al quehacer educativo, que influyen directamente en el logro de los objetivos curriculares. Entonces allí vamos a analizar elementos del contexto, elementos del proceso y de los productos también educativos que generamos. Allí vemos cómo se inspiran en otros autores. Ahora bien, mira, podemos discutir y explorar múltiples otros autores con acepciones, podemos profundizar en los modelos. Sin embargo, acá la reflexión es que nos pongamos a analizar a partir también de estas imágenes. ¿Y para qué evaluar el currículum? ¿Para qué hacer evaluación curricular? Y con este collage de imágenes, allí está lo que es el foco en el que como educadores, educadoras debemos tener presente, que nosotros evaluamos el currículum pensando en las personas y pensando en la sociedad, porque en última instancia el currículum es la formación de ciudadanos, de ciudadanas, es la formación de profesionales, es la formación es la contribución al logro de los sueños, aspiraciones y metas de múltiples personas. Y también un currículum es un gran factor, una gran herramienta para tener incidencia en la sociedad y en el tipo de mundo que queremos, en el que estamos y en el que queremos estar. Así que, ¿para qué evaluarlo? Y en ese sentido, como de manera muy genérica, es como también plantearnos, bueno, la relevancia de procesos de evaluación. Ahora bien, en términos más técnicos, allí es en función de esa sociedad, cuáles objetivos nos definimos, ¿no? Hay unos autores, Rogers, citados por Valencia y Díaz del Valle, nos decían, todos los modelos, todos los enfoques, mejor dicho, los enfoques y las tendencias que dominan el campo de la evaluación curricular, podemos clasificarlos como en tres grandes enfoques. Estos nos sirven, bueno, efectivamente es para agrupar diversas acepciones, diversos procedimientos, metodologías que se pueden encontrar. Y nosotros nos pareció bien pertinente. La primera es el logro de los resultados deseados. Eso es uno de los principales propósitos. Ahora, ¿cuáles son los resultados deseados? Pues, cada contexto, cada currículum, como dice Posner, hay un currículum adecuado, ¿no? En cada contexto. La segunda es la determinación del mérito de un programa educacional. Entonces, este tiene otro tipo de propósitos, más como de aprobación, de ascenso, de acreditación, de certificación, de reconocimiento. Y por último, la orientación para la toma de decisiones, que es la más amplia, es la que se ha venido acuñando desde Stuffelbin en adelante, y en todo explícitamente, pero desde Tyler está presente. Vemos también que de allí, bueno, de aquí básicamente vamos a encontrar la presencia de Tyler en ese primer gran bloque, en la determinación del mérito de un programa educacional, que ahí lo vamos a encontrar en Probus, lo vamos a encontrar en, en Stake, lo vamos a encontrar en múltiples autores, y la orientación para la toma de decisiones que en la que vamos a encontrar también entonces a Stuffery. Igualmente, allí pudiésemos agrupar otros autores. Ahora, indistintamente del propósito, hay unas instancias del proceso de evaluación. Nosotros nos gusta este esquema que está orientado al de la toma de decisiones y que está también influido por el método, por el modelo de sistemas, y es como una síntesis de lo que plantean distintos de estos autores que hemos revisado. Por un lado, vamos a entender lo que refiere a las instancias de entrada o de insumos y que nos permiten ofrecer, que principalmente también nos pueden ofrecer elementos diagnósticos.
vamos a tener las instancias de proceso, vamos a tener las instancias de producto y se asocian unos propósitos educativos de diagnóstico formativo y somativo también vinculadas a cada una de estas instancias. Y en todo caso, un elemento clave es que los elementos formativos pueden estar en todos los momentos, en todas las instancias de la evaluación, aunque muchas veces suelen asociarse solo a la instancia formativa. Cualquiera de las instancias, cualquiera de los propósitos de la evaluación, siempre nos van a orientar a la toma de decisiones. Como también vamos a abordar la evaluación. O sea, aquí es una panorámica. Entiendo que por el contexto en el cual ustedes se desarrollan, han profundizado varios de estos aspectos, así que solo vamos a mencionarlos. Tiene que ver con, una vez que ya tenemos nuestros propósitos, las instancias de evaluación, el enfoque que estamos abordando, también es definir el referente de evaluación, en función de qué vamos a evaluar. Vamos a evaluar el currículum en función de los objetivos que nos hemos planteado en una, como institución, en un currículum, o nos vamos a guiar por objetivos nacionales o nos vamos a guiar por algún tipo de parámetro internacional y los medios que tenemos para alcanzar esos objetivos. Nos vamos a comparar con otros entes similares, con otros currículos, con otras organizaciones, con otros niveles formativos que sean de áreas similares, con enfoques similares, o nos vamos a evaluar sobre nuestro mismo nivel de desempeño con respecto a una experiencia anterior. Hemos mejorado, hemos acentuado unos rasgos, hemos visto algunas condiciones favorables y unas desfavorables en determinadas características con respecto a lo anterior. Y la última que tiene que ver con el juicio de experto, o sea, desde un experto, cuál es la cualidad o la calidad de este currículum. En realidad, hay estos referentes implican es tomar decisiones, poco como está la imagen allí, para que la evaluación que se haga no se tergiverse, como vemos este gatito tergiversado en el espejo como un gran león. Hay quienes dicen, no, esto es algo de autoestima, pero en evaluación sería algo de poca fiabilidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando definimos referentes y los desarrollamos con acuciosidad? Es procurar justamente que el reflejo que se hace en la evaluación sea lo más similar, lo más racional y lo más coherente con lo que está en realidad. Algunos principios para ir culminando estos elementos de introducción a la evaluación y a la evaluación curricular en general eh, tiene que ver con algunos principios para la evaluación educativa y evaluación curricular. Aquí nosotros quisimos citar algunos de los propuestos por Santos Guerra a principios de siglo. Él plantea el principio de que la evaluación es un fenómeno moral y no meramente técnico. Aquí hablábamos de modelos, hablábamos de propósitos, hablábamos de referentes y de que en última instancia también está orientada a la toma de decisiones. Y en ese sentido, entender, aquí citamos, importa mucho saber a qué valores sirve y a qué personas beneficia. Sería peligroso y contradictorio con el verdadero sentido de la acción formativa instalar en el sistema de formación unos mecanismos que generasen sometimiento, temor, injusticia, discriminación, arbitrariedad o desigualdad. La evaluación entonces no es un fenómeno aséptico que se puede realizar sin preguntarse por valores, por el respeto a las personas y por el sentido de justicia. De allí el sentido de cómo abordamos la evaluación, de cómo, bueno, McDonald's con el modelo de evaluación democrática plantea mucho el carácter del derecho a la información, de la veracidad de la información, también el derecho
a la participación, ya sea ex- eh, anónima o no de las personas, pero sí a la participación y al acceso de la información. Al carácter político también, al para qué que se realiza, qué tipo de decisiones, qué tipo de políticas se derivan de la evaluación. El segundo principio que plantea Santos Guerra y que quisimos compartir es el que la evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. Y aquí está en sintonía con el modelo de Steenhouse. Él dice, si se convierte la evaluación en un acto aislado, corre el peligro de no ser rigurosa y que las variables que condicionan ese momento son tantas y tan potentes que no se puede garantizar la validez. Sencillamente es un acto artificial, es un acto en el que pueden ocurrir tanto tensiones explícitamente vinculadas a la evaluación como efectivamente influencias del contexto y no ver la realidad. Además, no se hace el impacto y no se hace ese seguimiento, esa progresión que es tan necesaria. El tercer principio es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. Lo dice la teoría y la experiencia en la que hemos participado es real. La participación, citando a Santos Guerra, en el proceso de evaluación tiene múltiples dimensiones. Si los evaluadores han participado en el diseño del proceso, será más fácil que lo lleven a la práctica de una forma rigurosa y entusiasta. Por otra parte, mientras más participación tengan los evaluados en el proceso de evaluación, más potencialidades formativas tendrá este. Son dos elementos claves. Por un lado es que la participación hace que sea un proceso vívido, un proceso con el que tenemos identidad y al que también vamos a impregnar de pertinencia y con el cual nos vamos a comprometer. Y por el otro es más favorable que efectivamente se transforme en realidad y no solamente quede como un acto administrativo. El cuarto principio que citamos de Santos Guerra es el de que la evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo. Esto básicamente es que tiene por un lado corroborar si se logran los objetivos del currículum, pero también suele explicar el por qué no se ha producido. En función de eso también la toma de decisiones. A veces fueron objetivos inadecuados, poco pertinentes, o en otro caso es que los medios que se han empleado son los que requieren mejoras. El último principio que citamos de Santos Guerra, que él hace múltiples, plantea 10, si mal no recuerdo, pero el sexto que quisimos citar para acá es que para que la evaluación tenga rigor, ha de utilizar instrumentos diversos. Aquí es importante no atarnos a un solo instrumento ni a una sola fuente. Señala Santos Guerra, no se puede meter en casilleros simples una realidad muy compleja como es el currículum. Sería favorable que interviniesen distintos evaluadores y que en el proceso evaluador existan muchos factores subjetivos condicionantes y el contraste de opinión favorece el rigor. Así que por allí invitarles a que al momento de desarrollar los procesos de evaluación curricular, por un lado, sí, exploremos modelos, seleccionemos algunos. También estamos invitados a integrar los elementos de algunos modelos, porque debemos adaptarnos a cada contexto, a tomar las definiciones de las instancias que se van a abordar, el referente que se va a tener de guía y también a transversalizar este tipo de principios. Ahora, pues, les voy a compartir eh, que básicamente la experiencia desarrollada en dos casos, uno en Venezuela, cuyo propósito estuvo más hacia la orientación para la toma de decisiones, se reflejó en la actualización curricular, y otra experiencia que tiene que ver con, se desarrolló en Chile, que los propósitos son dos. Uno, el verificar el logro de los resultados deseados y por otro lado, la determinación del mérito de un programa educacional, en este caso, para optar a las instancias de acreditación nacional.
es decir, que se ven procesos de seguimiento y acreditación. Esto lo veremos en otro video, pero en todo caso es invitarles a que podamos ir haciendo transferencia de lo trabajado hasta ahora. En este recorrido, lo que hemos querido es poder justamente esto, ¿no? Identificar las características de la evaluación curricular, poder entender que hay un amplio acervo conceptual, metodológico, que nunca lo vamos a agotar y que no es necesario agotarlo, sino que poder familiarizarnos, poder irnos especializando en el área y también ir tomando decisiones sobre cuáles son los referentes teóricos, metodológicos que nos guían. Y también mi invitación muy particular es a asumir estos planteamientos que hace Steinhaus, que la evaluación curricular es un proceso de investigación, por lo tanto va a tener las características metodológicas y rigurosas de la investigación y también que esta investigación es un proceso inacabado, es un proceso continuo en el cual pueda influir, incidir progresivamente en el currículum y reiteradamente ir en una iteración.